Tenemos con nosotros a Carlos de Alternativa Antimilitarista AMOC, que nos va a hablar un poquito sobre el tema de la desobediencia civil y nos lo va a acercar. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver si se te oye bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar ya el lío. Cuéntanos, ¿qué es esto de la desobediencia civil? Pues bueno, lo que se entiende normalmente por desobediencia civil, pues es un concepto que se ha construido en parte desde la teoría, ¿no? Porque es un concepto también que se maneja desde la filosofía del derecho y tal, pero que sobre todo se ha construido por la actuación, ¿no? Por la práctica de un montón de gente normal y corriente en todo tipo de épocas y bueno, pues quedó construyendo esa idea de que ante una situación injusta o unas políticas injustas, opresivas, de dominación y tal, pues una de las respuestas que se le puede dar para tirar esa situación por tierra es negarse a seguir las órdenes, negarse a obedecer, desobedecer, por tanto, comportarse de manera ilegal, de manera pues entraría también de esta definición de una manera pacífica y de una manera colectiva. Entonces esa sería un poco la idea de la desobediencia civil. Es cuando la gente se organiza para desobedecer públicamente, no en beneficio propio, sino en beneficio de todo el mundo y de cambiar esa situación injusta o opresiva y tal, colectivamente y en principio sin violencia, ¿no? Entonces sería la definición así más estricta, ¿no?, que podríamos dar de desobediencia civil. También, bueno, de esto salen algunas cosas, ¿no?, como consecuencia, ¿no?, que en principio la desobediencia civil no intenta imponer nada, no intenta coaccionar ya sea el gobierno, ya sea el resto de la sociedad, sino que intenta sobre todo hacer visible una situación que es injusta, ¿no?, una situación que es intolerable y que se quiere denunciar, ¿no? Y entonces el mecanismo fundamental es hacer visible esa situación y generar un debate social que lleve al final a que esa política, esa medida injusta, esa ley que se quiere eliminar, pues efectivamente pues al final caiga. Muy bien. ¿Tiene que ir unida a la no violencia? ¿Es un requisito? Bueno, por la propia definición, ¿no?, de civil, ¿no?, en principio desobediencia civil en el sentido de cívica, ¿no?, en el sentido de que es una desobediencia que va dirigida hacia la sociedad, ¿no?, hacia como realmente lo que busca la desobediencia civil es, como decía antes, no imponer un criterio, sino el conseguir alianzas con el resto de la sociedad o conseguir generar simpatías o complicidad del resto de la sociedad, pues casi que sí que va unido a esa idea, ¿no? El concepto de desobediencia civil, claro, por desobediencia en general, pues podemos entender muchas cosas, ¿no? Cualquier cosa que sea ilegal, en principio sería una desobediencia, pero claro, efectivamente, pues poner una bomba o matar a alguien está prohibido, entonces si lo haces, pues estás haciendo algo ilegal, ¿no? Pero claro, no es esa desde luego la idea que hay detrás de la desobediencia civil, ¿no?, tal como se entiende. Hay otras maneras de entender la desobediencia también dentro de la acción no violenta. Por ejemplo, la desobediencia social, lo que se entiende por desobediencia social, que es una cosa como mucho más difusa. Como un ejemplo de esto, para aclararlo, sería, por ejemplo, el tema de las campañas que pusieron en marcha en Barcelona, pues en distintos colectivos para fomentar pues digamos el yo mango, se llamaba la campaña, ¿no? O sea, dentro de los supermercados, en las grandes superficies, pues expropiar, digamos, los productos para luego compartirlos, ¿no?, con la gente. Y bueno, hubo una campaña muy interesante allí que entraría más dentro de lo que entenderíamos por desobediencia social, una cosa más difusa, menos visible, más del día a día, eso sería más bien esa idea, ¿no? Pero desobediencia civil busca de alguna manera tener una repercusión pública, que se vea lo que se está denunciando, porque de esa manera se piensa que las situaciones sobre todo de dominación y de opresión se mantienen normalmente porque no son visibles para la mayoría de la gente. Entonces, desobedeciéndolas se intenta que sean visibles y se intenta que fracasen, ¿no? Y bueno, ha habido muchos ejemplos históricos, ¿no?, que demuestran que pues realmente estamos hablando de una herramienta que es
no solamente es posible, o sea, que no se trata de una cosa teórica, ¿no? Que de la que habla alguna gente y que, bueno, pues que lo hagan otros, ¿no? Sino que es una herramienta que lo han puesto en marcha gente normal durante desde que existe la humanidad, ¿no? Y que ha demostrado en muchas ocasiones que es una herramienta como muy, muy potente y muy eficaz. Vamos a profundizar en eso para acercarlo más a la gente que, bueno, que no haya escuchado mucho hablar de esto o que haya escuchado hablar de esto en los medios habituales, que es casi peor. Acercamos algunos ejemplos históricos y, si te parece, también pues más actuales de luchas mediante la desobediencia civil. Claro, pues vamos a ver, los primeros ejemplos que le vienen a la cabeza a cualquiera, ¿no? Cuando hablas de estas cosas, de no violencia, desobediencia civil, porque bueno, pues se han popularizado por el cine, por los libros de historia y tal. Pues claro, viene a la cabeza el ejemplo de Gandhi, ¿no? Que es la cara visible en principio de esto, ¿no? Que es pues sus campañas, digamos, por la liberación nacional en la India, cuando era una colonia británica. Y algunas de las campañas pues que abiertamente se enfrentaban a la legalidad impuesta por el ocupante británico, ¿no? La India. Por ejemplo, cuando abiertamente desobedeció la ley que prohibía a los indios el extraer sal por sus propios medios del agua del mar, ¿no? Eso estaba prohibido por las leyes británicas y Gandhi, pues con un gran aparato mediático, todo hay que decirlo, porque a veces se piensa que las cosas se hacían de una manera muy espontánea y muy naif y en este sentido pues Gandhi tenía una inteligencia práctica bastante grande, ¿no? Y vio que el poder entonces, estamos hablando de los años 40, el enorme poder que tenían los medios de comunicación él ya lo estaba viendo, ¿no? Venir. Entonces, en esa marcha de la sal, llamada Marcha de la Sal, pues ya se consiguió rodear todo el asunto de un gran aparato mediático, ¿no? Con presencia de prensa internacional, etcétera, etcétera. Y por eso creo que ahora mismo estamos hablando de ello. Otros ejemplos también que vienen a la cabeza, pues las campañas por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50 y 60. Pues por la igualdad de derechos pues de la población negra de Estados Unidos, sobre todo en el sur, con esa primera chispa que puso en marcha pues Rosa Parks en el pueblo de Montgomery, cuando se negó a sentarse en la parte del autobús que estaba destinada para la población negra, ¿no? En esos momentos, y todas las leyes segregacionistas y apartheid que había en esos momentos pues desataron pues un movimiento civil bastante importante, ¿no? Que consiguió pues grandes avances a nivel de igualdad de derechos. Que esos son los ejemplos que primero vienen a la cabeza. Quizás, pues bueno, en parte puede que hagan o den una imagen de la desobediencia civil que no es la que nos gustaría transmitir, ¿no? Porque siempre parece que detrás de una gran campaña de desobediencia civil tiene que haber como una especie de gran líder, sí. Como Gandhi o como Martin Luther King, pero realmente yo creo que esto tiene más que ver con la necesidad que tenemos o que tiene el ser humano de ponerle caras a todo, ¿no? Y parece que nos sentimos incómodos cuando hablamos de un movimiento social y no le ponemos cara o enseguida tendemos a buscar un líder o algo o cosas de este estilo, ¿no? Entonces creo que estos movimientos triunfaron no solamente porque hubiera una persona delante, sino triunfaron sobre todo porque había una gran cantidad de gente que practicó esta forma de lucha, ¿no? De la desobediencia civil. Ejemplos más cercanos, pues tenemos pues todas las acciones que hubo en Europa contra el despliegue de los misiles nucleares de Estados Unidos durante la última fase de la Guerra Fría, contra los Pershing y los Cruise, que se desplegaron en bases militares europeas. Entonces hubo un gran movimiento de desobediencia civil para obstaculizar ese despliegue de los misiles. Pues ejemplos más cercanos, digamos, viniéndose más cerca así en la historia, pues el movimiento, por ejemplo, de insumisión, el movimiento de desobediencia al servicio militar obligatorio aquí en el Estado español, ¿no? Claro. Que tuvo una inesperada dimensión y un inesperado éxito, ¿no? Que desde luego en sus primeros pasos nadie daba un duro por ello, ni los más optimistas del lugar pensaban que unos años después iban a contarse por miles las personas que iban a negarse a hacer el servicio militar y que además
pues que todo ese gran movimiento de desobediencia iba a dar al traste con los planes del gobierno, del Estado, pues de mantener primero un servicio militar obligatorio saludable para el ejército y luego incluso pues dificultar muchísimo el reclutamiento profesional, ¿no? Yeah. Entonces es un ejemplo cercano que creo que siempre hay que tener en cuenta porque no hace falta irse a la India o a Estados Unidos muchas veces para buscar ejemplos de movimientos potentes, ¿no? Desobediencia civil. Ahora mismo tenemos diferentes también acciones, ¿no? Y campañas de desobediencia civil muy cercanas, muy actuales, como todas las acciones que se hacen contra los desahucios. Las acciones que hace la plataforma de afectados por la hipoteca para evitar los desahucios, obstaculizando el desahucio, el desalojo, etcétera. Las acampadas del 15M en las plazas, en los espacios públicos, son un claro ejemplo de una acción de desobediencia civil. En fin, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Ahora, también otra, en el terreno antimilitarista está la campaña que se hace todos los años para que la gente deje de o desvíe una cantidad de sus impuestos del IRPF, el porcentaje que iría a parar al mantenimiento del sistema militar, y lo desvíe hacia otras finalidades más sociales, más medioambientalmente útiles, etcétera. Esto se llama objeción fiscal al gasto militar. En fin, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Hemos hablado de esta última por aquí también. Bueno, pues creo que tenemos ejemplos para dar y tomar. Profundizando ahora un poco más en el momento actual, se escucha, en esta coyuntura que estamos viviendo, se escuchan algunas voces que apelan a la violencia, recriminando que de forma pacífica no se va a cambiar nada, ¿no? Que se favorece al Estado y que hay que tomar otras posturas más agresivas. ¿Cómo os posicionáis vosotras desde vuestro colectivo? Bueno, pues no compartimos esa opinión claramente, ¿no? Porque más bien lo vemos de la manera absolutamente opuesta. Yo creo que el Estado está perfectamente capacitado para reprimir cualquier tipo de protesta violenta, cualquier tipo de acción violenta. Es más, creo que el Estado de la policía siempre intenta que, digamos, que las expresiones de protesta verdaderamente radicales y que van de verdad a la raíz de los problemas, intentan siempre que vayan al terreno de la violencia, digamos, o de los destrozos, o sea, cosas o formas de protesta que son fácilmente canalizables y reprimibles, ¿no? Claro. Yo creo que jugar, digamos, en ese terreno es jugar en un terreno en el que vamos a perder siempre, porque el Estado tiene herramientas muchísimo más poderosas, tiene una experiencia de siglos en ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que para conseguir cosas tenemos que salirnos de ese juego, de ese partido, y jugar otro en el que el Estado no tiene tanta experiencia, y que creo que es precisamente la acción no violenta. Y porque esa acción, yo creo que a veces se confunde, muchas veces se piensa que la no violencia es no hacer nada o es estar pasivo, ¿no? Y mirar para otro lado, y no tiene nada que ver con eso. Los ejemplos que hemos puesto antes yo creo que hablan por sí solos de que no se trata de eso para nada. Se trata de jugar otra partida diferente y no entrar, digamos, allí donde el Estado pues se encuentra más cómodo. Se trata siempre de una acción, se trata de gente que da el paso de la desobediencia, que no es un paso cómodo ni fácil, y se trata de una cosa consciente, como decía, y también determinada. Es decir, se trata también hay que buscar cierta preparación, no se puede así a lo loco empezar una campaña de desobediencia civil, hace falta cierta preparación, cierta cosa, ¿no?, previa, cierta formación previa. Y yo creo que en resumen es eso. Trata yo creo que todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia, duraderos y que se han mantenido, pues se han conseguido a través de la organización social de base y de la acción no violenta. Y creo que es verdad que muchas veces se ve como un atajo, decir, bueno, es que esto no se ven los resultados de esto, a saber cuándo, pero es que no hay atajos yo creo que no hay atajos para el cambio social. O sea, si pensamos que poniendo 4, no sé, explosivos o haciendo barricadas o quemando algo vamos a conseguir avanzar más, yo creo que eso es un error, porque al final
lo que se consigue mediante la violencia se tiene que mantener mediante la violencia. Entonces estamos consiguiendo muy poco. Además de que, vamos a ver, una de las cosas contra las que estamos luchando en esta cuestión no es contra la violencia del Estado, contra la violencia de la guerra, contra la violencia de una sociedad como esta en la que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos usar la violencia para combatir esa violencia? Es algo que nos parece contradictorio y, desde luego, nosotros rechazamos esa idea de que esto de que esta relación entre los medios y los fines, ¿no? Que todo vale, ¿no? Que cualquier medio es válido. Pues bueno, pues no, porque los medios se incorporan finalmente a lo que tú estás construyendo. Si tú utilizas una forma militarista, violenta y jerarquizada para organizarte, pues al final estás consiguiendo una sociedad con esas características, ¿no? O una sociedad o una situación. Entonces, por todas estas razones, pues no pensamos que sea, desde luego, la manera. Por supuesto que no vamos a entrar a condenar ni a criticar, o sea, criticar pues sí, pero criticar a un nivel político, ¿no? Es decir, bueno, sí, pues para nosotros no es ese no es el camino, es otro, pero ya ponernos en plan de condena moral, etcétera, pues por supuesto no vamos a entrar tampoco en ese juego, ¿no? Muy bien, me ha gustado tu reflexión porque a veces solo se queda el debate en lo que es más práctico, ¿no? Hemos visto primero que, bueno, vuestra opinión es que es más práctico y da más resultado la desobediencia civil, pero aún así, aunque no lo fuese, ya es ahí cuando hablamos de los medios y los fines y de cómo unos están relacionados con otros. Muy bien. Vamos a ir acabando ya. A veces se apela también a la autodefensa. ¿En la desobediencia civil tiene cabida, o más concretamente, qué entendéis vosotros por autodefensa? Que a veces se habla de autodefensa, claro, y no sabemos muy bien. Claro, por eso que es un concepto que pues cada uno entiende lo que le parece, ¿no? Porque, claro, vamos a ver, lo que yo he escuchado hablar sobre autodefensa es que si en una manifestación pues de repente la policía carga y la lía, pues entonces pues la autodefensa sería pues bueno, pues yo pues llevo ahí mis piedras o mis tal o mis cócteles Molotov y se los doy a la policía y eso sería autodefensa. Entonces pues bueno, pues es que estamos en las mismas, ¿no? Yo quiero decir, yo no voy a entrar a condenar ese tipo de maneras de entender la autodefensa o la lucha o la defensa o con lo que sea. No voy a entrar a condenar eso, pero porque, bueno, en una situación así especialmente tensa, ¿no? O en la que las cosas se van de las manos y tal, pues no sé, cada uno reacciona ahí de una manera. Entonces, pues como una reacción así que te sale de las vísceras y tal, pues yo puedo llegar a entender por qué alguien puede llegar a hacer eso. Claro. Pero o sea, visto desde la idea de que si eso sirve para algo, si eso cambia las cosas, si eso nos genera más apoyo social, más simpatías, si eso hace que entre más gente en nuestra lucha, en nuestras campañas, yo creo que nos sirve, para eso nos sirve. Porque al final, es lo que decíamos antes, le estamos haciendo un poco el juego al Estado porque le facilitamos la tarea de criminalizarnos, de estigmatizarnos, de llamarnos no sé qué, de llamarnos lo que no sé cuántos. O sea, se lo estamos poniendo en bandeja. No digo que de otras maneras no lo hagan, pero desde luego de esa manera, proporcionándole imágenes como las que se ven a veces en algunas manifestaciones, pues yo creo que se lo ponemos muy fácil, ¿no? Para quitarnos base, para quitarnos apoyo, que eso es lo que al final acaba matando los movimientos sociales, ¿no? Cuando ya se encuentran aislados y no tienen apoyo de la sociedad o de otros sectores de la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que hay otras maneras de autodefenderse y sobre todo, más que de autodefenderse, de protegerse, porque vamos a ver, también hay cierta polémica ahí en las manifestaciones, ¿no? Porque, a ver, yo si voy a una manifestación, ¿no? Si me convocaran a un lanzamiento de piedras a la policía, pues yo ya decidiré si acudo o no acudo, pero cuando voy a una manifestación no entiendo automáticamente que va a haber al final un combate entre la policía y algunos manifestantes. Entonces eso me parece que a veces se abusa un poco de la mayoría de la gente que va a una manifestación para poner en marcha tácticas más de guerrilla urbana, pues que a lo mejor la gente que está en la manifestación pues no está de acuerdo o no ha ido para eso, claro, e incluso se la pone en peligro, ¿no? A toda esa gente. Entonces eso a mí sí que me parece, por un lado, criticable, ¿no? Yo creo que la mejor defensa es la idea esta, para mí hay una idea
tomando ahí cierta visión de las artes marciales. Sé que suena un poco raro que yo que hable un poco de esto, pero dale. hay una metáfora de lo que sería la autodefensa para mí, que es que en vez de pensar la autodefensa como una especie de combate de karate o de kung fu o algo así, hay una arte marcial que se llama Aikido. No sé si es el Aikido nunca o el Jiu-Jitsu, pero Creo es que es el algo... Aikido, sí. Es el Aikido en el que realmente tú no estás, digamos, devolviendo golpes al adversario, sino que tú vences al adversario utilizando su propio impulso, su propia fuerza y volviéndolo en contra de él. Entonces, para mí esa sería la idea, ¿no?, de la autodefensa en estas situaciones y en otras. Es utilizar esa represión o ese poder con el que nos quiere aplastar el poder para volverlo en contra suya. Y creo que mucha gente lo hace con mucha inteligencia. Todas esas imágenes en las que se puede ver a la policía actuando de una manera brutal y desproporcionada, etcétera, al final es una especie de autodefensa porque le están devolviendo el golpe de otra manera, no con piedras, no con palos, pero sí mediante, pues, generando imágenes que hagan, pues, mediante las que la gente pueda ver la brutalidad real o la actuación real de la policía en una manifestación, ¿no? Yo creo que eso le hace más daño a la policía y a las instituciones del Estado que el enzarzarse en una pelea ahí con piedras y palos, etcétera, en la que, bueno, primero tenemos todas las de perder y segundo, pues vamos a salir bastante escaldados tanto a nivel físico como legal, si es que tenemos la mala suerte de que nos enganchan, ¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, esa es para mí la idea de la autodefensa es defenderse, pues, con nuestras armas, ¿no? Con nuestras imágenes y con haciendo una especie de efecto boomerang ahí para devolver el golpe, ¿no?, que nos quiere, la represión con la que nos quiere aplastar el poder o el Estado, ¿no? Eso sería un poco mi idea, ¿no?, de la autodefensa. Muy bien, bueno, vamos a cerrar ya, nos estamos aprovechando mucho. ¿Estás dentro del colectivo? Bueno, perteneces al colectivo Alternativa Antimilitarista MOC. Cuéntanos ya para cerrar qué es un poquito, qué hacéis y si tenéis por ahí alguna actividad pensada. Pues bueno, el MOC, la Alternativa Antimilitarista MOC viene del MOC, ¿no?, que es el antiguo Movimiento de Objeción de Conciencia, que es, pues, una de las organizaciones ahí de base asamblearia, antimilitarista, etcétera, que lanzó, primero estaba centrada en el trabajo contra el servicio militar obligatorio, dentro de un trabajo más amplio contra el ejército, contra el servicio militar, contra el militarismo, perdón. Pero claro, eso fue lo que absorbió toda la energía de nuestra red, pues, durante muchos años, ¿no? La desobediencia contra el servicio militar obligatorio fue una de las organizaciones que puso en marcha, que propuso y que puso en marcha la insumisión, ¿no?, tanto al servicio militar como a la prestación sustitutoria del servicio militar, y que, bueno, pues desde que, pues, se derrumbó definitivamente el servicio militar, pues tiene un trabajo más diverso, más variado, centrado, pues, tanto en el tema del gasto militar, el tema de las infraestructuras militares que hacen posible las guerras, las bases militares, el reclutamiento, en fin, un trabajo centrado, enfocado en el tema de los preparativos de la guerra, porque eso es una de las cosas que podría definir nuestro trabajo, que no se trata tanto se trata de acabar con la guerra, pero no enseñando lo mala que es, que eso lo sabe todo el mundo ya, sino enseñando cómo, pues, con nuestro consentimiento o no, pues se prepara esa guerra y luego se ejecuta esa guerra, ¿no? Pues con nuestro dinero, a través de los impuestos, con las bases militares que hay al lado de nuestras casas, con el reclutamiento de personal para mandarlo a combatir, etcétera, ¿no? Es señalar que para acabar con la guerra hay que acabar con el ejército y con los preparativos de la guerra. Ahora mismo estamos también una cosa que nos consume mucha atención es la formación en estos temas que hemos hablado antes, ¿no?, de desobediencia civil y de no violencia, porque ahora más que nunca, en estos últimos 2 años, desde la eclosión ahí del 15M y todo lo que ha derivado de ahí del 15M, todas las cosas que han nacido de ahí, pues hay mucha gente que nos está pidiendo, pues, algún tipo de formación o de información sobre el tema para poder poner en marcha campañas y acciones de desobediencia civil, ¿no? Entonces es una cosa como que ahora tenemos mucha demanda de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y le dedicamos bastante tiempo a este tema. Y eso es un poco lo que nos ocupa, más o menos.
Muy bien, pues Carlos, un placer tenerte por aquí. Si quieres añadir cualquier cosilla. Pues no sé, si alguien tiene ganas de contactar con el colectivo, pues tenemos ahí, pues nos pueden encontrar por el Facebook como por el Twitter, buscando MOOC Valencia. Nosotros formamos parte de una red, se me ha olvidado decir que no somos un grupo que estamos aquí nada más, sino que estamos en una red a nivel del Estado, ¿no? Que hay grupos de MOOC en diferentes ciudades. Somos todos grupos pequeñitos, pero lo que nos da fuerza es el actuar en red, ¿no? Claro. Y el ser parte de una red. Y también a nivel internacional, en una red antimilitarista europea, formamos parte, a veces hacemos acciones conjuntas en distintos lugares donde hay instalaciones militares y tal. Y para contactar con nosotros, pues eso, Twitter, Facebook, tenemos un correo electrónico que es retirada, como suena, retirada@xarxaneta.org, xarxaneta con dos X. Y nada, pues era eso simplemente. Muchas gracias a ti por pensar en estas cuestiones y aquí invitarme a hablar de ellas. Un placer. Muy bien, Carlos, pues un abrazo muy fuerte. Igualmente.